Les estamos presentando Análisis por TV Venezuela. ¿Qué está pasando en el sector militar después que Mario Iván Caratú Molina denunciara que el alto mando solicitara renuncia de Maduro? ¿Qué está pasando con la presencia militar de Venezuela en este momento? ¿Se ha intensificado? ¿Se ha mantenido igual? ¿Ha disminuido? ¿Cómo está integrada la Fuerza Armada venezolana? Y básicamente, ¿qué opina de otras cosas que han estado ocurriendo últimamente? Por ejemplo, el caso del general Hugo Carvajal, vergüenza para Venezuela, cuyo gobierno se la jugó, como dicen por ahí, el todo por el todo para rescatarlo de Aruba y llevarlo de vuelta a Caracas ante el temor de que fuera extraditado a Estados Unidos y a la vez interrogado de todas las andanzas que ha tenido. Bueno, está con nosotros hoy Mario Iván Caratú Molina, vicealmirante retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Un placer, ¿cómo estás? Gracias, por eso encantado. Aquí. Un placer estar en tu programa No, y un igualmente. saludo a la audiencia Igualmente. de TV Venezuela. Bueno, dejé muchas interrogantes, muchas cosas, ¿no? Pero básicamente ya incluso habíamos tratado algunos de estos temas, ¿no? Cómo está integrada la Fuerza Armada venezolana actualmente. Y yo quiero comenzar por allí. Ya el gobierno actual hizo la limpieza completa en las Fuerzas Armadas y tiene toda la gente que le pertenece. No ha hecho ninguna limpieza ni la podrá hacer. Déjame explicarte lo siguiente y a la audiencia. Los códigos militares, destruida o no destruida la Fuerza Armada como está en este momento, son los códigos muy particulares de esa institución. Okay. Hay que interpretarlo de esa manera, no hay otra manera de verlo. ¿Qué ocurre? En el proyecto político que comenzó Hugo Chávez, que se acaba cuando muere, se acaba cuando muere, así estemos viendo que hay un gobierno heredado de esa corriente política, se acaba. ¿Por qué? Porque Chávez se convirtió en un líder militar. Chávez era líder militar desde la Academia Militar de Venezuela. Quienes se alzaron en el 92 eran oficiales del ejército, no fueron de la otra fuerza. Él mantuvo ese liderazgo y poco a poco fue ganando adeptos en el sector militar, Fuerza Aérea, Armada Venezolana y la Guardia Nacional, y consolidó un liderazgo militar, porque del pasado habían rasgos atávicos donde el sector militar estaba resentido de lo que había hecho Acción Democrática y COPEI como partidos políticos, pero en el sector militar. Habían tratos que no fueron bien manejados, sobre todo en la parte militar después de las guerrillas. Okay. Fueron 15 años de guerra irregular, fuertes en ambos lados. Gracias a Rómulo Betancourt y a Raúl Leoni, la Fuerza Armada se empleó a fondo para acabar con los focos guerrilleros, garantizaron la vida de la democracia, pero después fueron recibiendo golpes la institución y los hombres que conforman parte de la institución. Eso fue resentido. Después un presidente abrió las puertas de la Fuerza Armada como solución social. Otro error político al permitir que llegaran personas a la Fuerza Armada no es que seamos discriminatorios ni mucho menos, sino que no puede convertirse en un ingreso masivo. ¿Con qué intención? A raíz del cierre de la Universidad Central y de la Escuela Técnica, ese excedente de estudiantes que habían en esos dos centros académicos y de formación técnica y profesional, un sector importante fue reorientado hacia la Fuerza Armada. Ahí se filtraron las fuerzas de izquierda y los grupos infiltrados que durante toda la vida ¿Estamos hablando de qué década? 1972 específicamente, hasta 1978, perdón, 90, que hace irrupción el golpe militar. Pero la pregunta tuya básicamente es la siguiente. Se va Chávez, queda Maduro, los militares no aceptan a Maduro porque Maduro no es líder militar ni líder político. Entonces ahí comienza un resquebrajamiento de la relación gobierno-Fuerzas Armadas. Porque una cosa es el ministro de la Defensa y otra cosa es el alto mando militar. Pero el grueso de la institución se resiente porque es un ciudadano que no fue electo y no fue producto de una lucha política. Así sean de orientación chavista las Fuerzas Armadas. Por eso me llamó la atención, por lo que acabas de decir, que la decisión tomada por Nicolás Maduro de destituir a Miguel Rodríguez Torres no trascendió más allá de lo que se debió, y en las fuerzas militares no hubo esa reacción que se hubiera podido esperar. Sí trascendió y cayó muy mal. Pero cayó muy mal. Pasó. Claro, porque ellos no quieren aparecer como conspiradores y golpistas. El tiempo de Maduro está en cuenta regresiva. Lo dije el año pasado por esta fecha. Yo cumplo hoy un año fuera de Venezuela, específicamente el 4 de diciembre, y días antes yo declaré
en el ABC de España que Maduro no tenía el control de las Fuerzas Armadas y que Maduro tenía una salida profiláctica, porque el proyecto político se desvanecía con la ejecutoria de Maduro. Quizás eso fue lo que presionó al gobierno para forzarme a quedarme en el extranjero, porque esta información que yo estoy dando, comparto con los ciudadanos, con la audiencia, también es producto de la información que yo recibía de los cuarteles, porque no todos los militares somos mal vistos y no todos los retirados no servimos para nada. Entonces hay oficiales que buscan la manera de comunicarse con su contraparte civil, retirados, y también con algunos periodistas. Pero algunos periodistas cometen el error de decir mentiras, y entonces al militar no le gusta que digan mentiras en la televisión sobre el problema militar. Por eso es que es delicado manejar este caso. Bueno, cuenta regresiva. Saca a Rodríguez Torres. El problema no es que saque a Rodríguez Torres y él se vaya, es que esa salida expresa un enfrentamiento entre la fuerza pública, que es la fuerza policial, y los grupos paramilitares armados del comando Francisco Miranda, que son unos terroristas internos prácticamente, o unos guerrilleros urbanos. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ven los militares? Bueno, si a los policías lo meten preso y hay un creciente deterioro del gobierno, nos va a tocar a nosotros salir a la vida pública a reprimir, porque el gobierno no tiene otra manera de sostenerse el poder. Esas Fuerzas Armadas precarias, en cuanto a formación y capacidad y apego a la Constitución, sienten todavía que van a tener que intervenir por orden del gobierno. Y va a llegar un momento en que esos militares no le van a hacer caso al presidente, ni al alto mando militar. Porque hay una experiencia, previa del Caracazo. A eso iba. Y eso es un sello, una marca que quedó no solamente en la sociedad, sino en el sector militar, repetido muchas veces con carácter clientelar del presidente Hugo Chávez, para mantener a la Fuerza Armada como en un puño, para mantenerla controlada, pero era Hugo Chávez. Eso no lo puede hacer Maduro. Y cuidado sin ningún otro civil en estos momentos en Venezuela que no tenga el liderazgo situacional suficiente para imponer una línea de conducta política a la institución militar. Ahora, viene el caso de eso que acabas de mencionar, pero uno dice, Maduro no tiene ascendencia militar, no tiene influencia dentro de los militares, pero hicieron una maniobra allí con militares. Nombran a la que era ministra de la Defensa, la pasan al Ministerio del Interior y al otro general lo nombran como ministro de la Defensa. Como quien dice, tratan de componer el juego de ajedrez dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Eso tranquiliza a las Fuerzas Armadas? No lo tranquiliza por lo siguiente. El enroque político es factible en cualquier sistema democrático, inclusive dictatorial, como hemos visto que ha habido enroques sucesivos en Venezuela para movilizar el Consejo de Ministros o las personas que están en el poder. Y el líder político, en este caso que era Chávez, ahora es Maduro, mantiene una fachada de control. Estos enroques lo que son grupos de poder que son desplazados y otros que entran. Okay. En el Ministerio de la Defensa, particularmente la cultura militar y sociológicamente hablando, desde el punto de vista militar, el ejército venezolano no acepta encargos importantes a oficiales que no sean del sector ejército. Okay. Cuando han nombrado oficiales de la Armada o de la Fuerza Aérea, siempre hay un reacomodo, un reajuste ahí, pero prevalecía la autoridad del presidente de la República, que era un hombre electo por el sector civil, y los militares se plegaron a la democracia constitucionalmente hablando. Cuando este señor, que saben que es ilegítimo, que saben que tiene problemas de nacionalidad, que no es el líder militar, comienza a hurgar y a mover fichas importantes en el sector militar, produce un desequilibrio interno. Lógicamente, en cualquier situación institucional de cualquier país y en Venezuela inclusive, tú tocas a PDVSA y comienza a requebrarse PDVSA. Aquí hay también un problema grave y es que todavía hay influencia del gobierno dentro de la guerrilla colombiana. Y una declaración que llamó bastante la atención. Ahora mismo acaban de secuestrar a un general, lo dejaron en libertad y hay una declaración donde dicen que estaban tratando de llevarlo a Venezuela para esconderlo en Venezuela. Sí. Eso es grave, eso quiere decir que los militares venezolanos están permitiendo. Gravísimo, gravísimo, y esa es una de las cosas, esa es una factura que tienen los generales y almirantes desde 1999 a este punto, porque no podemos olvidar que desde el periodo de 1958, aproximadamente, el gobierno de Rómulo Betancourt, hasta 1987, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia intervinieron militarmente en el territorio. Las Fuerzas Armadas estaban preparadas para reaccionar, pero el sector político, el gobierno, prefirió dirimir esos problemas de ruptura de la soberanía nacional con la presencia de grupos armados en el territorio, asesinando soldados y a productores del campo en la frontera y secuestrando personas en la frontera. Los militares, y era mi época, yo era militar en esa época, era almirante en esa época, inclusive un poquito más joven, nos resentíamos que el sector político no autorizaba a la Fuerza Armada no a intervenir en Colombia, sino a defender el territorio que estaba siendo violado. Eso hizo crisis en la Fuerza Armada y creó problemas internos que fueron manejados, lógicamente, por el ámbito político y la disciplina militar. Pero ahora la presencia de estos señores, no está Hugo Chávez. ¿Quién controla ese sector fronterizo? ¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen que seguir cargando el peso de una política equivocada? Ese resentimiento se está viendo adentro. Y puede que los enroques no son tan favorables para el gobierno como las personas creen. Ahí hay un resentimiento, ahí hay un recalentamiento, lento, pero hay un recalentamiento. Ok. O sea que habrá que esperar a ver qué más ocurre, pero en conclusión, para los 30 segundos que nos quedan, cualquier momento los militares, aunque sean chavistas, aunque sean del gobierno, van a reaccionar como militares que son. Así es. Yo no creo que sea como golpe de Estado, ni como reacción militar en las calles con blindados y soldados. Va a ser un desconocimiento del presidente. Seguramente que por ahí va a ser la salida y van a tener que nombrar a otra persona como presidente de la República alterna o una junta de transición. Dirigida por ellos mismos. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y seguiremos pendientes porque, como bien dice, hay mucha tela para cortar. Gracias mil. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Con el mayor de los gustos, es el vicealmirante retirado, Mario Iván Carratú Molina, en el programa del día de hoy. No se retiren, volveremos con más al regreso de esta pausa.